están? ¿Cómo están? Bien. Si tú estás bien, imagínate cómo estoy yo. Sí. Si notaron, pues mi esposa no está. Está pues cumpliendo una diligencia, su tía falleció por COVID. Entonces, hoy la van a velar, tuvieron que hacer todo rápido, toda su familia quiere venir, hay mucha familia en Estados Unidos, todos quieren venir, todos quieren estar aquí, porque era una persona muy amada, la hermana Marta, que también considero como mi tía, pero a lo que nos concierne, ¿sí? Antes de empezar, quiero que vayas a tu Biblia y abras en el libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22. Y la palabra del Señor dice así: antes bien, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda forma de maldad. Y con eso nos quedamos por un momento, que tenlo en tu mente, porque vamos a ir explicando poco a poco de qué vamos a estar hablando. Pero antes de que cualquier cosa suceda, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, primeramente, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, porque sin ella no podríamos, Señor, estar aquí. Ni siquiera podríamos llamarnos hermanos, ni siquiera podríamos llamarnos iglesia. Gracias, bendito Dios, porque tú eres el que nos has traído de las tinieblas en las cuales vivíamos. Ahora vivimos en esta hermosa luz admirable, Señor. Gracias, Señor, por despertarnos, por rescatarnos, por hacernos parte de tu familia, Señor. Bendito seas y alabado seas, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Yo soy un simple siervo tuyo, Señor, que me pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, para empezar te voy a contar una pequeña algo que miré en la semana donde estaba yo por cuestiones de enfermedad, porque a mí también ya no somos infalibles, ¿no? A mí también ya me pegó ese virus, el COVID, bendito Dios, ya salí avante, ya salí negativo, ya los achaques ya se pasaron, pero bueno, en ese lapso toqué ver, estaba viendo, saber qué ver en la tele, ¿no? Y en eso empieza una película, y a mí me encanta, no sé si a ti, pero a mí me encantan las películas que son de guerra, de la Primera, Segunda, iba a decir Tercera Guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esta historia estuvo muy interesante porque era exclusivamente de un grupo que manejaba un tanque esos de guerra gigantescos. Entonces, la historia de esta película es de que era un tanque estadounidense, pero en aquel tiempo, en cuestiones de guerra, en cuestiones de tecnología, los alemanes tenían mejor tecnología, o sea, sus tanques eran mucho mejores que los de Estados Unidos. Mas, sin embargo, este convoy va y enfrenta en una zona a este grupo de alemanes, en donde se acerca un muchacho y dice: me dijeron que tenía que estar en este escuadrón. ¿Y quién eres tú? No, soy fulano de tal, soy mecanógrafo. ¿Cómo que mecanógrafo? Sí, pero me dijeron que tiene... bueno, pues el muchacho dice: pero soy mecanógrafo, yo no tengo por qué estar aquí. Sin embargo, antes de ser mecanógrafo, es soldado. Uno le dijo: antes de ser mecanógrafo, eres soldado. Y qué bueno que estás aquí. Toma tu lugar. Entonces, ya van a una confrontación y van por el camino, van, pues ya saben, balas por donde sea, van por donde quiera. Entonces, los
los agarran desprevenidos, los agarran por sorpresa y les rompe, no sé cómo llamarlo, creo que es la cadena que jala el tanque, se rompe esa parte y uno ahí irónicamente dice, oye, hay uno que sabe reparar cosas, ¿no? Y lo puedes reparar y él dice, y el otro contesta irónicamente, claro, sí, por supuesto. Pues no tenía forma de repararse, no tenía forma. Entonces, dice, no, pues a prepararse todos, a todos a su lugar. Y en eso, pues se ven abandonados, se ven tristes y dice uno de ellos, ¿saben qué? Ustedes váyanse. El capitán les dice, ustedes váyanse, yo me quedo, porque este es mi lugar. Yo me quedo, ustedes váyanse, no hay ningún problema, no va a haber rencillas con ustedes, váyanse si quieren salvar su vida, váyanse. Y yo creo que por un momento sí, muchos lo pensaron, pero uno de ellos reacciona, el mecanógrafo, reacciona y le dice al capitán, yo me quedo. Y así uno a uno empezaron a decir, no, yo también me quedo, y yo también, y todos se quedan, entonces tomen sus posiciones. En eso ven llegar, en eso, pues ya dicen, pues llegó la hora, no saben si van a sobrevivir o morir, no saben. Entonces, hay ahí tenían una botella, no sé dónde la sacaron, pero tenían una botella, creo que era de whisky, y empiezan a tomar, empiezan a platicar entre ellos, a bromear, ¿no? Empiezan a recordar situaciones graciosas y todo eso. Y en eso viene el convoy alemán, otro convoy alemán. Dice, ahí vienen, pues agarren sus armas, agarren con lo que tengamos. Y sí no tenían muchas municiones y las empiezan a usar contra los alemanes. Y los alemanes también empezaban a tirar. Se les terminan las municiones y hay municiones afuera porque hay armas, metralletas en la parte de afuera. Y uno dice, no, pues yo salgo. Y salió y recuperó más armas. Y ya llegó el momento de que ya no tenían balas. Y se empezó a escuchar mucho estruendo, mucho estruendo, el cual explotó adentro del tanque. Uno ahí murió, el otro ahí pues, hecho pedazos. Todos empezaron a caer, pero ningún alemán quedó con vida. Entonces, de repente de repente se dejó de escuchar, hubo un silencio sepulcral y de repente uno de ellos despierta, el mecanógrafo. Despierta porque quedó inconsciente del impacto de los balazos, de los cañonazos que estaban dando. Y al parecer era el único que estaba sobreviviendo, que quedó vivo. Y empieza a escuchar ruidos en la escotilla. Y lo único que le queda a este muchacho es agarrar un arma que tal vez no tiene municiones. Y se pone abajo de la escotilla y espera. Y abre la escotilla y ve a estos hombres y él lo apunta y dice, no, tranquilos, somos de los tuyos. Somos el ejército norteamericano, venimos a rescatarte. Y luego a él le dicen, muchacho, eres un héroe. Y ahí quedó la película. Para ello, vamos a hablar un tema que a veces en la iglesia no es muy tocado, o no lo hemos visto tan a fondo. Por ejemplo, ahí se tomaron decisiones, ¿verdad? Ellos tomaron la decisión de quedarse en ese lugar para pelear. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te quedabas para pelear o te retiras y salvas tu vida? El hombre lleva toda su vida sumergido en tomar decisiones, abrumado por la cultura y su entorno. Está orillado a decidir rápidamente, por lo cual ha llevado al ser humano a equivocarse en su rumbo en la vida cotidiana. Me dijeron que a los 5 minutos se quitaban los nervios, pero creo que no. Es de suma importancia conocer nuestro entorno, ¿verdad? Importantísimo. En esta vida
que no perdona, es importante conocer nuestro entorno en el cual nos movemos, saber en dónde estamos parados hoy en día, para tomar buenas decisiones, ¿no? Para tomar buenas decisiones. La cuestión es que la humanidad está en la oscuridad de su mente, donde su percepción de las cosas está borroso y de nula visión. Necesitamos entonces saber qué hay en ese camino. Estamos en una oscuridad, como lo dice el pasaje, Proverbios 4:19, dice, el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Entonces, tú como cristiano, tú como creyente dices, bueno, yo estoy en la luz, pero los demás en el mundo están en la oscuridad de su mente. ¿Cómo entonces puedo yo vivir en medio de la oscuridad? ¿Cómo entonces yo puedo estar consciente de que yo ya no soy oscuridad, sino que soy la luz? Porque la misma Biblia lo dice y lo declara, que somos la luz del mundo. Ahora bien, esa oscuridad en la cual viven las personas no aceptan la luz que ha puesto el Señor Jesucristo, y somos todos nosotros. Somos la iglesia. La iglesia es la luz de este mundo, mas sin embargo, y es triste que la iglesia hoy en día no está usando la luz del Espíritu Santo. Está usando una luz falsa, una luz, esa no sé, hay lámparas, por ejemplo, que se conectan a la electricidad, pero hay otras lámparas que utilizan baterías. Parece que somos así. Parece que presentamos el evangelio fugaz, un evangelio sencillo, un evangelio simple, donde no queremos tener problemas con nadie, queremos mostrar el amor solamente a las personas. Y el llamado en esta mañana es para ti. Si tú has nacido de nuevo, si tú estás en la luz admirable, este mensaje es para ti. Es para ti. Reconociendo claro que nadie es autosuficiente. Nadie lo es autosuficiente y nadie lo sabe todo. No lo sabemos todo. Por lo que veremos, vamos a ver ciertos aspectos de la necesidad de saber discernir espiritualmente. Ahora bien, sin el discernimiento no podemos agradar a Dios. Sin tener discernimiento no puedes agradar a Dios. Ahora bien, ¿qué es el discernimiento? ¿Qué es el discernimiento? He escuchado diferentes conceptos cuando... Yo he escuchado diferentes conceptos de cristianos de diferentes denominaciones. Y si les preguntas qué es el discernimiento, inmediatamente se van al ataque hacia lo demoníaco. Ven el demonio en todas partes. Ataque del demonio, vamos a reprender al demonio, a hacer esto, a hacer aquello. Pero eso realmente es el discernimiento. Realmente es el discernimiento, es saber observar, o que Dios me dé la capacidad de ver más allá y ver demonios que están ahí detrás de las personas o detrás de algún hombre, ¿sí?, que predica de mala manera. No, eso no es el discernimiento. El discernimiento, en palabras simples, es distinguir la verdad de la mentira. Es decir, saber ver en la oscuridad. ¿En cuál oscuridad? En la oscuridad que vive el mundo. En esa oscuridad. Hay palabras, por ejemplo, a los que les gusta, por eso lo busqué. Hay palabras en griego y en hebreo que nos ayudarán a entender mejor el concepto. En el hebreo, la palabra traducida como discernimiento es bin, B-I-N, bin, que aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Es traducida en inglés frecuentemente como insight, que en español sería perspicacia. Una persona perspicaz es alguien capaz de captar detalles detrás de una situación
que quizás otros no han podido percibir. Esta palabra bien pudiera estar relacionada a verbos como estos: considerar, percibir, ser prudente. Todo esto es parte del discernimiento. Cuando tú o yo discernimos algo, tenemos que considerarlo. Tienes que percibir lo que está detrás de lo que has considerado y tienes que ser prudente al actuar. ¿Tienes que ser qué? Perspicaz. Ver más allá. No ir a buscar demonios o a ir a pelearte con demonios. Eso no tiene nada que ver. Es ver la situación con el espíritu que Dios te ha dado. ¿Sí? Es eso. Y solamente el discernimiento es exclusivo, fíjate bien, para aquel que ha sido redimido, que ha sido nacido de nuevo. Somos privilegiados porque tenemos la capacidad de discernir. ¿Qué vimos en el pasaje anterior en Proverbios? Las personas de afuera no disciernen bien. Lo estamos viendo hoy en día. Padres que están dejando a sus hijos que dejen el uso natural. ¿Sí? Ay, mi hijo siente no ser varón, quiere ser una mujer. Ah, sí, está bien, lo que él quiera. O para las mujeres igual. Mi hija, ¿por qué mi hija solamente tiene que jugar con muñecas? También puede jugar con carritos. Ah, puedes jugar con carritos. Pero cuando ya eso te está afectando en tu actuar normal, natural, por ejemplo, que eres mujer, debes de comportarte como una mujer. Eres hombre, te tienes que comportar como un hombre. Dios no se equivoca, Dios no está cometiendo errores. Al momento de que las personas se convierten a lo que son a causa de su pecado, a causa de su mal discernimiento y a su mala percepción de las cosas. Ahora bien, en el griego, la palabra para discernimiento es diacrino, también traducida como separación, hacer distinción, juzgar de manera que puedas ser entendido. O sea, que la palabra en griego es muy similar en su significado a la palabra en hebreo. O sea, tienen casi, es lo mismo. Bin y diacrino significan lo mismo. Ser perspicaz. Ver más allá. ¿Ver más allá de qué? Pues de esa oscuridad. O sea, no nos podemos quedar en esa oscuridad o dejar que las personas se queden en esa oscuridad. Lo estamos viendo en la escuela dominical, por ejemplo, cómo podemos cumplir la gran comisión si la gente está en oscuridad. Debemos de ser entonces verdaderos. Debemos de ser hijos de Dios. La palabra te dice a ti, ser aprobado. Aprobado también. Porque mucha gente se emociona y dice, no, Dios me mandó. Me llamó a ir a, no sé, a las cárceles, a los centros de rehabilitación, a, no sé, a China, a Corea del Norte. ¿Seguro? ¿Estamos seguros? No, la gente está pidiendo, no, a mí que me manden, no sé, a Hawái, ¿no? Que me mande el Señor a Cancún, ¿no? Una vez, y la verdad fue triste escuchar eso, una pareja, en otra iglesia que estaba, una pareja, según esto eran misioneros, y ellos, se les dio la oportunidad de ir a Portugal. Se supone que iban a trabajo misionero. Y sí, duran meses allá, como 3 meses. Cuando regresan, lo único que comparten, en vez de decir, oye, ¿cuántos se convirtieron al Señor? Empezaron a contar cómo se la pasaban
a dónde los llevaban, a las conferencias a las cuales asistían, a que conocieron aquí, conocieron allá, a puro pasear. Y dices, ¿y los frutos? ¿Dónde están los frutos? No estamos sufriendo, no hay sufrimiento en ellos. Realmente queremos, por ejemplo hoy los jóvenes, realmente tienes ese anhelo, ese deseo de ir y predicar a las naciones. Realmente ese es tu deseo, realmente es. Debes de discernirlo, debes de quitar la emoción y escuchar la voz de Dios. Ahora bien, vamos a ver ciertos puntos que nos van a ayudar al discernimiento. Primero que nada, para usar el discernimiento, pues hay que aprenderlo, ¿verdad? Hay que aprender a discernir. Entonces, no podemos, en este caso, no podemos ser autodidactas en ello. No podemos ser autodidactas en ello. En estos tiempos de gran peligro, donde ya no se considera, fíjate, en este mundo ya no hay absolutos. La gente ya no acepta los absolutos. Ya no hay blanco y ya no hay negro. Hay gris. Y en ese, ahora, no es tanto el problema que haya grises o gris. El problema es que hay gris de todos los matices. ¿Sí? Ahora, de una opinión ya nace otra y así. Hay diferentes tonalidades de grises ahora. Todas las personas piensan diferente. Todas las personas de un asunto piensan diferente. Pero todos están bien. Todos están bien. Por eso es necesario aprender a discernir. ¿Y qué es lo que primero podemos hacer? El discernimiento se pide a Dios. Santiago 1:5, si gustas acompañarme. Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Ves? Se oye fácil, ¿no? Se oye fácil, pero Dios es el que está más interesado en que tú tengas discernimiento. Si tú vas a la presencia de Dios, si tú se lo pides, Él te va a dar ¿qué? Te va a dar abundantemente. O sea, no se va a quedar con nada. Entonces, nomás, toma, y nomás ocupas poquito. No, es abundantemente y sin reproche. O sea, no, ahorita no lo ocupas. No, después te lo doy. No. Tú vas a Dios, le pides discernimiento y Él te va a dar el discernimiento que necesitas. ¿Para qué? Para caminar en este mundo oscuro, en este mundo hostil, para que puedas cumplir la gran comisión. ¿Qué bien quedó? No, Dios es soberano. Dios es soberano y sabe las necesidades verdaderas de la iglesia. Es muy hermoso que Dios se preocupe por nosotros, que nos anime, que nos aliente. Bendito Él que nos salvó, bendito sea Él, que no nos dejó a la deriva, nos ha dado de todo bien y nos ha capacitado para vivir la vida cristiana. ¿Tú crees que hubiera pasado si Dios nos salva? Jesús hace su obra, va a la cruz, muere, resucita. ¿Qué hubiera sucedido si simplemente nomás Jesús dice, bueno, ahí nos vemos? ¿O qué hubiera pasado si nomás hubieran agarrado así, hubiera caído la Biblia del cielo y ¡pum! Vale, ahí se las arreglan. ¿Sabías que hay muchas religiones así? Los testigos de Jehová, los mormones, sus iniciadores, así, se les presentó un ángel de no sé qué. Y mira, aquí tengo esto, órale. Esto es lo que debes de hacer. Pero Dios no hizo eso. Dios nos dejó al Espíritu Santo para que pudiéramos tener entendimiento de su palabra.
Él es el que te va a enseñar a usar el discernimiento, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a desarrollar el discernimiento. Él es nuestro maestro en este aspecto. Con ello vamos a aprender a distinguir sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre el bien y el mal, lo que tiene sentido de lo que no lo tiene, la verdad y el error, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para revelarnos y enseñarnos su verdad. ¿Otra vez? El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para revelarnos y enseñarnos su verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién te va a ayudar? El Señor Jesucristo ya habló. El Señor Jesucristo ya estableció. Ahora viene el Espíritu Santo y te recuerda esas palabras. Entonces, ¿dónde entonces cabe la idea de decir: Dios me dio una nueva visión? ¿En dónde cabe eso en las Escrituras? ¿En dónde cabe que Dios venga y me dé nuevas revelaciones a mí o a ti? Siendo que la revelación ya está dada y lo único que hace el Espíritu Santo es recordarte. Es lo que hace el Espíritu Santo. Y el discernimiento sirve para ello, porque hoy en día se levantan personas profiriendo eso. En Año Nuevo lo amo con todo el corazón, pero a veces, ay Dios santo, es el esposo de una prima de mi esposa. El hombre se congrega en una congregación donde es, yo no sé si es carismática o pentecostal, no sé, es una mezcla de, o sea, es una campechaneada, yo siempre he orado por ellos y la barrera que han puesto, o sea, es bastante alta y hay que llegar, yo creo, con marro, ¿sí? Estábamos platicando y él había predicado el domingo anterior y yo le pregunté: oye, ¿cómo te fue? Me enteré que ibas a predicar. No, sí. No, mira, iba subiendo al púlpito, porque se sube, ¿no? Aquí, ¿no? Se sube, dice: no, que subí al púlpito y de repente Dios me cambió el mensaje. Y yo: ok. O sea que hizo esto el hombre. Así. Y empezó a proferir palabras de su corazón. Lo que el Espíritu me iba dando. Con la Biblia cerrada. Sin una explicación clara. Y yo sí dije: bueno, ok. Lo quise tratar con mucho amor, con mucho cuidado, porque él me ha conocido, o sea, yo prácticamente así espiritualmente lo he maltratado, o sea, porque él me dice: es que tú eres muy cruel. ¿Cruel? ¿Por qué? Porque te estoy enseñando las verdades de Dios, porque te estoy diciendo que Dios así lo ha mandado, por eso me estás diciendo cruel. Y muchas personas me dicen eso, me dicen: no, es que no das cabida para nada. Pues es que si yo no me doy cabida para eso, ¿por qué voy a darte a ti cabida para que creas como quieras creerlo? No se puede. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas personas que vienen y se paran en un púlpito como este y miras que cierran las Escrituras, tanto físicamente como en el corazón. Y te empiezan a dar sus ideas o empiezan a dar su testimonio y empiezan a llenarte de palabras lisonjeras. ¿No?
Eso no es tener al Espíritu Santo. El creyente, todo aquel que se para en uno de estos lugares, en este lugar, o cuando vas a abrir la Biblia, cuando vas a discipular, debe de ser con la autorización del Espíritu Santo. No debes de ir a ningún lugar que Dios no te ha mandado, ni decir palabras que Dios no te ha mandado que digas. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 13 al 14 dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. En las enseñanzas de Dios, ¿dónde está lo humano aquí? El Espíritu Santo te enseña pensamiento espiritual con palabra espiritual. No hay pensamiento humano en ello. ¿Por qué? Porque los pensamientos del ser humano, la mayoría de las veces, son demoníacos. El versículo 14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Por qué crees que muchas personas chocan, se topan con pared? Conocí una persona que me dijo, no, yo tuve una experiencia espiritual en una iglesia y ya con eso él considera que es cristiano. Porque sintió bonito, porque sintió calor, porque lloró, ¿ah? Porque fue y hizo caso en un llamado y se fue y se hincó. Pero yo lo conocí, vi su vida y yo sí le dije, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Pero si tú estás en los planes de Dios, Dios te va a transformar, pero debes de atender la palabra de Dios. No te debes de quedar solamente en una experiencia que tal vez, quizá, ni siquiera fue de Dios. ¿Cómo debemos aprender entonces a discernir? Por medio del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo la palabra acerca de tal asunto? Por ejemplo, en este asunto del COVID, si vieras cómo hay especulaciones, pero ¿sabes qué realmente es? ¿Cómo lo debe de percibir la iglesia? Esto es un juicio. Es un juicio. Es un juicio a las naciones. Se levantó un tsunami, ¿no? ¿Sí? ¿Qué está haciendo la tierra? La tierra gime, que anhela ser restaurada. Pero la gente gente que no tiene escrúpulos, gente que no tiene discernimiento, empieza, no, es que ya viene el Señor, y prepárate, y esto y aquello. Y da primicias, ¿no? Empiezan, todo tiene que ver con dinero. Eso es lo lamentable. Te lo presentan bien bonito, espiritual, y de repente, no, es que debes de darlo todo, hasta que te duela. ¿Y con qué voy a pagar lo que tengo que pagar? ¿No? O, por ejemplo, esas historias de testimonios, ¿no? Dios me pagó la hipoteca, ¿no? ¿Qué es eso? O Dios pagó mis deudas. Imagínate que fuera una deuda en Coppel. O sea, en Coppel. Tú sacaste un producto de ahí, ¿sí? Es tu responsabilidad pagarlo, ¿verdad? Pero por X o Y, ya no pudiste pagarlo. Y vas a la iglesia y oras y le pides al Señor que te perdone la deuda de Coppel. ¿Es que Dios hace eso? Es tu responsabilidad. ¿Por qué tienes deudas? Por irresponsable. Porque no sabes ser administrador. No sabes administrarte. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a discernir? El Espíritu Santo. Ahora bien, segundo punto. Tu mente
Tu mente siempre debe de estar alerta para conocer las atracciones corruptas de la cultura. Ya sé discernir, ahora tengo que estar presto, despierto, no adormilado, despierto. La palabra de Dios nos dice que debemos mirar a nuestro alrededor y saber lo que está pasando. ¿Qué está sucediendo en tu entorno? ¿Qué está sucediendo a tu alrededor? Lo que pasó en este lugar, ¿sabes qué fue? No supimos mirar más allá. No supimos discernir. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que sucedió. Debemos de estar alertas. En Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Muchas veces como cristianos, como dicen, ¿no? Nos sentamos, perdón por la expresión, pero dicen, nos sentamos en nuestro macho, ¿no? A mí nadie me mueve. No, yo así crecí en esta iglesia, crecí con este entendimiento, y con eso me quedo. Tenemos que estar alertas, debemos estar conscientes de los errores. Fíjate. Debemos de estar prestos en lo que te está mostrando el mundo, con su literatura, con sus noticias, en sus medios de comunicación. Debemos crecer en el conocimiento de Dios y su verdad para que podamos obtener su sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Sí saben lo que está ocurriendo con los niños hoy? ¿Verdad? ¿O no? Los están volviendo insensibles al dolor. Los juegos hoy en día es de matar, destruir, volverlo a construir, destruirlo otra vez, matar, golpear, hacer daño. ¿En qué se están convirtiendo nuestra generación? En una generación insensible. Una generación insensible. Eso es lo que está ocurriendo. Y el mundo, tú ves todas las series, o sea, las series de Netflix, la que tú quieras, todas, absolutamente todas, tienen algo ahí, tienen algo el cual está entrando en el corazón de nuestros hijos. Ya deja nosotros ya tenemos camino andado. Pero también pues como padres debemos de voltear a nuestros hijos. Hey, ¿por qué mi hijo tiene esta actitud? Ahí los volteo a ver a ellos. No se preocupen. No se preocupen, mejor ocúpense. ¿Saben? Tienen un gran privilegio de que tienen la oportunidad de conocer la palabra de Dios. No la desechen, no la cambien por las cosas que hay en el mundo. No lo hagan. Aún si tus padres se alejan, tú mantente firme. Porque a veces sucede, A veces sucede que luego yo he conocido niños así que dicen, no, pues, mis papás eran cristianos. ¿Y qué pasó? No sabe. Pero yo quiero seguir yendo a la iglesia. Yo quiero seguir alimentándome de la palabra. Quiero seguir yendo al grupo de los niños. Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 11 dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. El brother que estaba hace rato aquí está esto. Desde el día que lo supimos, lo conocimos. Dice creer.
Dice que quiere venir. Bueno, entonces hay que orar por él. Hay que orar. Lástima que se fue. Pero bueno. No hay que dejar de orar por vosotros, dice aquí, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. No les dije al principio, pero estoy usando la versión, la PLA. El pueblo de Dios entonces necesita ¿qué? Conocer la voluntad, la palabra y los caminos de Dios para no ser destruido. Otra vez, el pueblo de Dios necesita conocer la voluntad, la palabra y los caminos de Dios. Debemos de conocer a Dios y todo lo que en Él conlleva. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué terrible sería eso, ¿no? Qué terrible. Pero se nos hace tan fácil, tan sencillo, tan sin importancia. Nos olvidamos de Dios así. Pero ¿qué pasaría si Dios se olvida de ti o de mí? ¿Dónde andarías? ¿Dónde andarías? El ser humano, el hombre que haya probado las delicias del Señor, porque los hay, apostatar es lo peor que te puede pasar. Apostatar de la fe. Y es gente, dices, bueno, es que no era creyente. No, tú no puedes saberlo, es que tal vez Dios te quería algo con esa persona y esa persona gustó de los dones, gustó de toda la providencia de Dios y aún así se alejó. Pues, ¿qué hace Dios? Dios tiene que cumplir su palabra. Dice, bueno, tú te olvidas de mi ley, te dejo a la deriva. Te dejo a la deriva. En este punto es peligroso agregar opiniones y filosofías humanas a la sabiduría de Dios. También es necedad sustituir las reglas hechas por el hombre y por las enseñanzas de la verdadera santidad bíblica. ¿Has escuchado eso? Dice, yo he escuchado gente que dice, como que a la Biblia le hace falta algo. No sé, como que un complemento. ¿Cuáles son esos complementos que quieren meter? ¿No? Las ideas. Dicen, ay, ¿por qué el libro de Enoch no está en la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué el libro de María no está en la Biblia? ¿Por qué el libro de María Magdalena no está en la Biblia? ¿Por qué? Porque no. Porque no glorifican a Dios. Porque no está inspirado en el Espíritu Santo. ¿Sí los han leído alguna vez? Por ejemplo, el de María, ¿no? ¿Nunca los han leído? ¿Cómo puede ser que una madre diga que su hijo es así lo dice, lo considera, ahí en ese escrito dice, lo considera como un asesino? Por eso está la idea esa de que Jesús, cuando era pequeño, y hay una película, que alguien que mató a un chamaquito, que el chamaquito se murió por culpa de Jesús, y Jesús lo da y lo resucita. O en otra circunstancia que su hermano se quebró el brazo por culpa de Jesús. Y Jesús agarró y que lo sanó.
Todas esas cosas, ¿tú crees que eso debe estar en las Escrituras? ¿A quién están deshonrando? Al Señor. Estás diciendo que Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, está cometiendo pecado. Eso es lo que está pasando con esos libros. Que los hayan escrito ellos, yo no sé. Lo más probable es que no. La verdad no. Yo estoy en mi postura de que no. Pero que es bueno leerlos, pues más como información, para poder ¿qué? Dar defensa de nuestra fe, para refutar. En este tiempo se han levantado, son tiempos peligrosos, entonces en esos tiempos tan peligrosos se han levantado hombres con apariencia de piedad. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, son descritos así. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. ¿A tales qué? Evita. A tales evita. Esas personas que se están levantando hoy en día, que dicen tener autoridad del Señor. Yo ya le pedí perdón al Señor porque yo creía en uno de ellos. Uno que tiene una, no voy a decir su nombre, nomás voy a decir dónde está, para que no vayas a ir. ¿Sí? Es una iglesia que está en Miami, muy grande. Yo me asombraba, fíjate, la verdad me cautivó su forma de hablar, su forma de actuar, porque decía que las cosas suceden y había testimonios y venía gente, no, mira, cuéntales a las personas lo que Dios hizo por ti, y ya, que sí, que acá, que esto y que el otro. Este hombre hasta tiene una escuela de cómo ser espiritual, de cómo, no sé, de tener poderes espirituales y reprender demonios, hablar en lenguas, hacer un chorro de cosas, ¿no? Tal vez hasta hacer que en las paredes escurra aceite, no sé, ¿sí? Cosas como esas. Pero eso a mí me cautivó. ¿Sabes por qué? Porque un día una persona me dijo, no, tú no tienes al Espíritu Santo porque tú no hablas en lenguas. Tú no tienes al Espíritu Santo porque tú no hablas en lenguas. Créeme que lo busqué. Me cansé y caí en eso. Le creía a esos hombres. Pero no miraba resultados. Decía, ¿qué está pasando? Hasta que intentaba balbucear, ¿no? Decía, no puede ser posible que un cantante mundano tiene una canción y habla en lenguas. Y yo que según, que tengo al Espíritu Santo de Dios, yo no puedo hacerlo. ¿Cómo es posible eso? Las personas solo quieren la experiencia espiritual. No aceptan las normas sagradas de las Escrituras. Es más conveniente, ¿no? Yo lo he visto, yo lo he vivido. Gente que se acerca a la iglesia, se le solucionan sus problemas y después se van. No son parte, o otra parte del mundo evangélico, porque ya aparece ya es un sector. Personas que dicen que no es necesario ir a la iglesia, pertenecer a una congregación. Wow, pues has de tener un conocimiento enorme de las Escrituras
O has de estar muy favorecido con Dios para no tener comunión con los demás hermanos. Cuidado cuando sientas la autosuficiencia, la autoconfianza. Ten mucho cuidado. Porque acuérdate que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Un comentario de John MacArthur dice así: Satanás no nos vendió su teología. Satanás nos está vendiendo su hermenéutica. El cómo interpretamos un texto. Eso es lo que está pasando con estos hombres. Llegan, dicen algo, tuercen las escrituras, así las exprimen, le quitan lo espiritual, no sé, lo tratan de bajar a lo más bajo. ¿Para qué? Para simplemente tener adeptos, para tener sillas llenas, para tener bolsillos llenos. Hay otra iglesia también muy famosa ahí en Estados Unidos, de un hombre, que según es la iglesia más grande de Estados Unidos. Le acaban de descubrir en una pared miles y miles de dólares. ¿Qué andaban haciendo esos dineros ahí escondidos? Desviación de recursos. ¿Qué está haciendo ese hombre? ¿Guardando para su vejez? Tal vez. Discernimiento, hermanos, discernimiento. No porque sea una iglesia gigantesca y vaya mucha gente, y haya estruendo, y haya humo, y haya algarabía, quiere decir que el Espíritu Santo está ahí. Por eso el Señor dice: probad tus espíritus si son míos. El Señor te está invitando a un examen. Como dice el pasaje, el primero que vimos en 1 Tesalonicenses. Examinarlo todo. Todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo. Todo. Los falsos profetas traen consigo enseñanzas destructoras. Niegan al Señor y blasfeman la verdad. Abusan de la gente con palabras engañosas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, y así como habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán como con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. ¿Estás cansado de escuchar a esos hombres? Yo sí. Yo ya. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Buscar la verdad. Buscar la verdad. ¿Irte a pelear? No. Si te has dado cuenta, usa el discernimiento. Fíjate. En los grupos estos disque cristianos, yo también estuve en uno. Van a decir: ¿dónde andabas, hermano? Había un grupo que se llamaba En Contra de la Apostasía, ¿no? Y empezaron bien. No, pues la enseñanza, este vato está enseñando, este hombre está enseñando estas cosas y no es así. No es de este modo, es de este. Ok, no, pues mire, y el pasaje dice esto, ¿no? Y empieza, o sea, los mismos hermanos ahí empezaron a dar sus opiniones buenas, pero de repente, como que en ese grupo se empezaron a introducir personas sin escrúpulos, y empezaron a hacer memes, y empezaron a hacer chistes, videos, acomodaban palabras, ¿sí? Por ejemplo, no sé si conozcas a ese predicador,
¿cómo se puede llamar predicador? A Benny Hinn. No, bueno, ok. Hacen bromas de él, de su saco con poderes, parece, yo lo comparo como con el del Marvel, es el de la capa, ¿sí? Tiene un saco que tiene poderes, entonces hacen un meme ahí que hace un poder ahí, cosas como esas. Y yo sí una vez, yo sí les mandé un mensaje, le dije, oye, ¿es necesario todo esto? ¿Es necesario que estés duro y dale, si ya sabes que son falsos maestros, falsos profetas, que no son enviados por Dios, para que estás duro y dale, mejor ora por ellos? ¿Sabes qué hizo ese grupo? Me sacó, me bloqueó. ¿Por qué? Porque yo empecé a entender, empecé a comprender que no era por ahí el asunto. ¿Cuándo has visto, por ejemplo, que esos hombres en sus páginas de Facebook o de donde sea estén criticando a la iglesia evangélica? No. ¿Sabes por qué? Porque no les importa, no les interesa. Lo que digan allá afuera no les interesa. Mientras les funcione su método, están muy felices. Porque saben que siempre va a haber alguien que los va a seguir. Siempre va a haber alguien que va a seguir a ese tipo de gente. Siempre. Tercer punto. Sé bíblico. Conoce y enseña la verdad. ¿Quieres no atacar? ¿Quieres cubrirte de esas falsas enseñanzas? ¿Quieres que no entren en tu corazón? Sé bíblico. Conoce la verdad y enséñala. ¿Cómo puedes reconocer a un lobo rapaz vestido de oveja? ¿Cómo lo puedes reconocer? Conociendo a una verdadera oveja. Conociendo a una verdadera oveja. ¿Qué hace una verdadera oveja del Señor? Las ovejas del Señor dan fruto. La oveja del Señor obedece la voz de Dios. La oveja del Señor cumple su ministerio. La oveja del Señor se preocupa por los demás. ¿Sí? Se despoja de sí mismo. Y ama a su prójimo. Es así como tú puedes distinguir a un lobo rapaz que está vestido de oveja. ¿Qué es eso de vestirse? Es simplemente ser alguien que no eres, ser alguien que no son. Por ejemplo, ¿cómo puedes distinguir? ¿Cómo puedes distinguir tú un billete falso? ¿Estudiando el billete falso? No. Lástima que no está aquí, pero nuestro hermano que trabaja en un banco, de seguro él es especialista. Y para distinguir un billete falso necesitas conocer el billete real, el billete verdadero. Para distinguir un billete falso necesitas conocer perfectamente los elementos de un billete verdadero. Si le preguntamos a nuestro hermano Antonio, le mandamos un saludo, donde quiera que esté, ¿sí? Te va a decir que sí lo sabe. Sí sabe distinguir un billete falso de un billete verdadero. Tenemos que conocer la verdad, estar con la lámpara siempre encendida y alumbrar todo aquello que se ve oscuro. Fíjate.
¿cómo le vamos a hacer si Satanás se disfraza como ángel de luz? ¿Escuchaste bien? Satanás se disfraza como un ángel de luz. Es un disfraz. ¿Qué quiere decir eso? Que te lo puedes quitar. Y te lo puedes volver a poner. Y te lo puedes quitar y te lo puedes volver a poner. Pero alguien que verdaderamente está en la luz, alguien que verdaderamente sí es luz, no es un disfraz. Porque esta luz, tú no te la puedes quitar. No te puedes despojar. Porque aparte de ello, estás, ¿qué? Sellado por el Espíritu Santo. Y eso tú no lo puedes remover. Es así como tú puedes distinguir a un lobo rapaz vestido de oveja. Si no tiene al Espíritu Santo en su vida, es un falso. Es un impostor. Es un calumniador, es como lo vimos aquí descrito. ¿Pero te interesa? Estamos interesados en ello. Porque Dios nos llama a que tenemos que pelear. Tenemos que luchar, ir contracorriente contra todos esos hombres que se están levantando. Con sus ideas. Por ejemplo, es inaudito y es inaceptable y es aberrante. Pastores homosexuales predicando la palabra. Ahora no nomás son homosexuales, también, si no lo sabías, hay transexuales que están predicando la palabra. Dijeras, bueno, la predican fielmente. No, predican a como en su concupiscencia de sus deseos. ¿Y qué están diciendo? Dios es amor. Dios me ama tal como soy. Dios quiere que yo sea así. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, su maestro se disfraza, pues también ellos se necesitan disfrazarse. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. No tienen al Espíritu Santo. Entonces, también, así como su maestro, así como porque son su padre, la Biblia les llama los hijos de Satanás. Entonces, si su padre se disfraza como ángel de luz, entonces también ellos se tienen que disfrazar de luz. Y lamentablemente se han infiltrado en las iglesias. Lamentablemente están en el mundo evangélico, lamentablemente están sus enseñanzas ahí, gente los escucha, gente les está creyendo. ¿Por qué? Porque es un evangelio sin compromiso, es un evangelio fácil, es un evangelio de con que puedo aceptar a Cristo y seguir con mi vida. Qué interesante, ¿no? La verdad es el máximo correctivo del error. Con la verdad corriges al error. A estas personas hay que llenarlos, atiborrarlos de verdad. Hay que estar ahí, duro y dale. Pero ¿cómo? En amor, no peleando, no discutiendo, sino en amor. La verdad es el máximo correctivo del error. Si estamos viviendo en la verdad, será muy difícil que caigamos en la trampa de Satanás por medio de sus falsos maestros. Así también encaminar a aquellos que han caído en el error
enseñarles con amor y humildad las verdades de las Escrituras, y a hermanos en la fe, encaminarlos a afianzarse en la hermosa libertad que como creyentes tenemos, y que no se nos someta, que no se sometan de nuevo al yugo de esclavitud. ¿Si has conocido cristianos así? Que se desilusionan, que empiezan a tener pruebas, se achicopalan, ya no vienen a la iglesia, ya no tienen tiempo de oración, ya no leen las Escrituras, se llenan de Netflix, se llenan de televisión, se llenan de literatura mundana. ¿Conoces ese tipo de cristianos? Bueno, estamos llamados a llamarles la atención, a traerlos de vuelta. ¿Sabes por qué? Por esto. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para libertad fue Cristo, nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Qué te está pidiendo aquí el Señor? Firmeza, permanecer. No tirar la toalla. No tirar la toalla. Podemos entender, hay cristianos maduros y cristianos inmaduros. Cristianos que necesitan más tiempo que otros. Bueno, esos que tienen más tiempo, que tienen madurez, ¿sí?, que ya han caminado, que ya han sufrido, deben de ir con los demás hermanos que tienen debilidades y traerlos de vuelta, enseñarles en amor todas las cosas nuevamente, recordarles de dónde Dios los ha sacado. Es que es increíble, si lo puedes ver, si lo puedes discernir, es increíble este nuevo despertar, estos nuevos deseos. ¿Sí? Pero lo que sucede es que la gente no se quiere despojar. No se quiere despojar. Dice la palabra aquí, debemos de morir. Morir para vivir. ¿Morir a qué? A tus pasiones. ¿Morir qué? A tus deseos. A tus propósitos. Y tomarlo todo lo que venga de Dios. Y créeme que Dios tiene mejores cosas que las que tú puedes pensar. Dios tiene mejores cosas para ti de las cuales tú puedes pensar. Mucho más grandes, mucho más gloriosas. Ayer precisamente mi jefa, preocupada por todo esto, porque se le acaba también de morir un familiar y ahorita está enfermo otro familiar y así. Pero una pregunta la empezó a atiborrar. La empezó así como a molestar en su mente. ¿Sabes qué pasó? Empezó a tener miedo a la muerte. Temor a la muerte. Digo, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Es que no sé qué hay más allá. ¿Quieres conocer qué hay más allá? Debes de conocer a Cristo. Debes de rendir tu vida al Señor. A Jesucristo. ¿Quieres conocer qué hay más allá? ¿Quieres saber para que tengas esa tranquilidad de tu vida? Entonces tienes que conocer a aquel que ha vencido la muerte. Aquel que ha resucitado y a su vez también dice la palabra que hemos resucitado juntamente con Él. Entonces, ¿la muerte qué? Sí, estamos tristes, la familia de mi esposa y yo, porque partió la tía Marta. Pero también es de gran gozo saber que ella hoy en día está en la presencia de su Señor, el cual sirvió por muchos años.
Su casa, haz de cuenta, su casa era como una pequeña iglesia. Ahí llegaba gente con necesidades. ¿Y sabes qué pasaba? Salían convertidas. Salían creyendo en el Señor Jesucristo. Salían confiadas de que el mundo ya no les ofrecía absolutamente nada bueno, sino que todo lo bueno estaba en Dios. Amén a eso. Cuarto punto. Orar. Eso es importante, ¿eh? Orar. Es intrascendente. Orar. 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 Decía un amigo, ya hace tiempo, debes orar hasta que las rodillas ya no te respondan, hasta que ya no tengas palabras de aliento en tu ser, así de desesperación. Con esa desesperación debes de orar, debes de gemir, debes de suplicar al Señor. La oración, fíjate, es el elemento más olvidado en la vida de un creyente. Nos hemos acostumbrado a leer, a orar así. A orar así. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda esto. Esta es una batalla. Es una batalla como los de la historia que te conté. Debes de estar ahí, en el frente de batalla, orando. ¿Orando por qué? Porque estas situaciones de falsas enseñanzas y falsos maestros, ¿sí?, Dios tenga el control de ello. Porque tú ni yo lo vamos a disipar. Nosotros no lo podemos quitar. ¡Ay, quítense! Sabes, yo tenía antes una idea. Una idea medio loca, ¿no? Decía, ¿por qué no hay en el mundo evangélico una institución donde yo pueda ir y quejarme? Poner una queja de tal persona, un buzón ahí. ¿Por qué no hay una institución así? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantos movimientos religiosos? El cual dice, no juegues, esto es una mentira. Yo pensaba eso. O sea, debería de haber una institución en la cual deberían de regularse todos estos para ir y quejarse. Pero esa no es la solución. La solución está en orar, en pedirle al Señor que Dios tenga misericordia. Además de compartir la verdad suave, firmemente, podemos orar con un corazón inquieto y compasivo, seguros de que Dios corregirá a los que se oponen y les concederá el arrepentimiento para que puedan conocer la verdad, para que entren en razón y escapen del lazo del diablo, del cual han sido hechos cautivos para hacer su voluntad. Debes orar por ellos. Debes orar por esas personas, por esos ministerios, por esas iglesias que tú puedes pensar, no, esa iglesia está mal, está torcida. Hay que orar por ellos. Porque quizá, tal vez, el Señor les conceda arrepentimiento. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 26 dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso. ¿Sabes qué significa rencilloso? Te ha tocado ver en tu casa, a veces cuando llueve, si tu casa es de un piso, de repente descubres una gotera, ¿no? Y está. O la del grifo del lavabo del baño, o la de la cocina, que no cerró bien porque el empaque ya está quebrado.
rencilloso, así, molesto. Es un sonido molesto, ¿eh? El siervo del Señor no debe de ser así. No debemos de ser rencillosos, sino, dice, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Podemos orar también por aquellos que han sido víctimas de estos maestros. Tú no sabes la situación en la que vive la gente. La gente está llena de necesidades y necesitan de Dios. Y en su desesperación buscan cualquier cosa. No sé si te ha tocado en la radio o en la televisión ver esos hombres que te venden una idea de que ellos te pueden resolver absolutamente todo mediante una llamada telefónica. ¿No los has escuchado? ¿No los has visto? Están convencidos y ellos dicen, y tenemos la solución. Y te podemos decir quién te engaña. Y te podemos decir quién te miente. ¿Sí? Y podemos hacer que tu hijo salga de las drogas. Y así se van. ¿Con qué? Con pensamiento positivo. Con una fe de no sé dónde. Una fe extraña. Como lo nombra el pastor MacArthur. Un fuego extraño. Podemos también orar por aquellos que son víctimas de estos maestros para que reconozcan el error de las falsas enseñanzas y abracen la verdad. Debes enseñar la verdad. Debemos de estar alertas, debemos orar por los creyentes en todo lugar, en todas partes. En todo lugar hay creyentes, en todo lugar. Tú puedes decir, no, tal vez no, tal vez sí. Por ejemplo, los que se congregan en una iglesia católica, por ejemplo. O personas que están metidos con los testigos de Jehová, con los mormones, con los de la nueva era, no sé, con aquellos que ahora están creyendo que el Espíritu Santo es mujer. Sí. Pero debemos orar, mostrarles la verdad. Si nos estamos considerando una iglesia bíblica, entonces debemos de ser bíblicos y debemos de mostrarles la verdad. Y la verdad duele. Bendito Dios que duele. Qué bueno que duela, para que así podamos reaccionar. Efesios capítulo 6, versículo 18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica para con todos los santos. Debes orar en todo tiempo, en todo momento, por esos movimientos, por todos ellos. No rechazarlo nomás así, esto es falso. Y olvidarte de no. También debes de ser compasivo, debes mostrar amor. Debemos ser prudentes y de espíritu y desarrollar un discernimiento agudo en nuestras oraciones. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. O sea, tienes que saber qué orar. ¿Por qué vas a orar? ¿En qué momento vas a orar? ¿Tienes apartado un tiempo para orar? Yo espero que sí. Espero que sí. Yo espero que sí. Orar, así como oró el rey Salomón, por sabiduría.
para poder discernir y gobernar bien el pueblo que se le iba a ser entregado. Y en Primera de Reyes, capítulo 3, dice: y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Vaya, qué oferta, ¿no? Imagínate que Dios te hubiera visitado a ti y te hubiera dicho estas palabras: pide lo que tú quieras que yo te dé. Entonces, versículo me falló la vista, pero bueno. Entonces Salomón dijo: tú has usado de gran misericordia con tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Y ahora, Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre, David. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar, tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue de gran agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas